Buenas tardes. Nos ha pedido Luis que escribiéramos una carta con las cosas que nos había enseñado, que habíamos aprendido de Iñaki Gabilondo, así que voy a pasar a leerla. Querido Iñaki, hasta para encabezar esta carta me has hecho pensar. ¿No sería mejor, estimado Iñaki, o admirado Iñaki Gabilondo? Porque eso es lo primero que aprendí profesionalmente de ti, a pensar antes de hablar, a entender que el micrófono que tenía delante no era solo un instrumento que me hacía llegar a un montón de gente, sino un símbolo de que debía cuidar lo que decía a través de él, con rigor, con cercanía y con la exigencia de mirar en todas las direcciones. Porque esa es otra de las cosas que aprendí escuchándote, que no hay una única realidad, sino muchas realidades formadas por un poliedro de circunstancias sociales, económicas, políticas, familiares o sentimentales, en las que nada es indiscutible. Y te confieso, querido Iñaki, que estoy preocupada por la forma en la que nos estamos informando en este siglo XXI. Las noticias llegan a nosotros en función de nuestras propias búsquedas, de modo que todo lo que leemos o vemos tiene que ver con nuestra ideología y nuestros hábitos cotidianos. ¿Cómo vamos a entender así al otro, al que no piensa como nosotros, al que no vota como nosotros, al que vive de una forma distinta a la nuestra? Me preocupa el discurso único, de un lado o de otro. Me preocupa el estás conmigo o estás contra mí. Me preocupa la dictadura del más leído, aunque muy pocos pasen del titular. Me preocupa la hoguera en la que se han convertido las redes sociales, en las que se lapida a personas sin derecho a defensa. Me preocupa el miedo a mostrar discrepancia o a cambiar de opinión, como si nuestras propias palabras nos esclavizaran en vez de dar alas a la libertad de pensamiento. Me preocupa y me entristece. Así que me pregunto si hay esperanza en un mundo más libre o estamos abocados a una nueva esclavitud. Como también me pregunto quién escribirá el siguiente capítulo de esta historia, el ser humano o la máquina, porque resulta que eso también me lo contagiaste, la curiosidad por lo desconocido y la necesidad de preguntarme por el mundo que nos rodea, pero también por el mundo que está por venir. ¿Cómo nos relacionaremos entre nosotros o quizá entre nosotres? ¿Cómo sobreviviremos sin lluvia? ¿Cómo convivirá el Homo sapiens con el Homo machine? Y querría volver al principio de esta carta en la que te decía que hasta para encabezarla me habías hecho pensar, porque yo me he referido a ti como querido Iñaki, pero tú no eres mi familiar, ni formas parte de mi grupo de amigos. Ni siquiera he tenido la oportunidad de trabajar en tu equipo sino apenas unos meses. Sin embargo, necesito escribir querido Iñaki porque, aunque tú no lo sepas, como dice ese verso de Luis García Montero, has formado parte de mi intimidad. Aunque tú no lo sepas, has estado conmigo cuando iba escuchando la radio en el autobús que me llevaba a la facultad. Estabas conmigo aquella mañana en la que me llamaron para comunicarme la muerte de mi abuelo. Estabas conmigo la primera vez que quedé con ese chico que me gustaba para tomar un café o cuando fui por primera vez a Televisión Española. Estabas conmigo cuando mi familia y yo vimos amanecer desde la ventana del hospital el día en el que nació mi sobrino. Aunque tú no lo sepas, Iñaki, tú has participado en mi vida, en mi intimidad, en mis alegrías, en mis penas y has estado en mis despertares. Por eso me siento con el derecho de encabezar esta carta escribiendo, querido Iñaki, porque aunque tú no lo sepas, también formas parte de lo que soy. Con mucho cariño, Mara.